En San Mateo capítulo 10 también se hace mención acerca de eso. Vamos a leer un poco, ¿ya? San Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Fíjense que la orden ahora de Jesucristo fue que vayan ¿hacia dónde? Hacia los campos alejados, ¿no? Váyanse a los pueblitos, váyanse a las ciudades pequeñas, prediquen ahí, abran campo, levanten la obra y prediquen a la gente todo lo que ustedes han recibido. ¿De gracia recibieron? Den ahora ¿de qué? De gracia. Es decir, ellos no tenían que ir a predicar nada nuevo, no tenían que hacer su propia investigación para sacar nuevos temas. Lo que tenían que predicar era lo que ya se les había enseñado. Así que cuando alguien vaya a predicar a algún sitio, cuando sea llamado para cumplir la tarea de ser un predicador a quien se va a oficializar, asegúrese de que lo que va a ir a enseñar es lo que primero ha aprendido acá. ¿Correcto? En la Biblia hay muchas verdades. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos podemos encontrar miles y miles de doctrinas. Doctrinas que tienen que ver, obviamente, con la salvación, con la vida eterna. Pero hay doctrinas específicas que tienen que ver con la verdad presente. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no le escuchamos hablar de todas las doctrinas que hoy conocemos. Por ejemplo, una de las doctrinas es la proclamación de los 3 ángeles. ¿Alguna vez lo escuchaste a Jesús predicando el mensaje de los 3 ángeles? No. ¿Por qué? Porque no era su verdad presente. Así que entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la verdad para nuestros días. Y en base a eso saldrán nuestras doctrinas. Entonces, cuando Jesús predicaba, enseñaba lo que tenía que ver con su primera venida. Las doctrinas que tenían que ver con todo lo que fuera la preparación para la Pascua hasta el Pentecostés. O sea, esas eran sus enseñanzas. Pero no enseñó nada acerca de la fiesta de las trompetas para los últimos días, ni la expiación, ni tampoco la fiesta de las cabañas. ¿Está claro? Y cuando envió a sus discípulos a predicar, estos debían enseñar esas 4 primeras verdades, nada más. Si enseñaban alguna otra cosa, aunque fuese de la Biblia, no era lo que se necesitaba. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, fíjense lo que dice allí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense ahora en estas palabras.
Aquí había un grupito de personas que habían creído en las doctrinas que enseñaba ¿quién? Juan el Bautista, ¿correcto? Y Juan el Bautista enseñaba las doctrinas del bautismo para arrepentimiento de pecados. Pero él todavía no estaba enseñando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esto Jesús hablaría y se cumpliría en el tiempo del Pentecostés. Y entonces Pablo les preguntó a estos hermanos, que eran también fieles, no eran gente infiel, y les dice, ¿y ustedes en qué han sido entonces bautizados si no conocen el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue, nosotros nos hemos bautizado en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, ya, entonces necesitan bautizarse ¿en qué ahora? En el bautismo del Espíritu Santo. ¿Eso qué indica? Que ellos debían de ubicarse en la verdad que ahora se estaba predicando. Ya no el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesucristo. ¿Correcto? Eso solo era para enseñar que había una verdad presente que se tenía que anunciar. Por ejemplo, Guillermo Miller, ¿qué predicaba? Que la hora del juicio se aproximaba ¿para cuándo? Para 1844. Nosotros no predicamos eso. Nosotros decimos, eso ya se cumplió en el pasado. ¿Y ahora qué predicamos? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros vamos predicando lo que nos toca para que se note que el Evangelio de Dios se predica de acuerdo con la época. Muy bien. Entonces, los misioneros, los que van a salir a predicar, deben aprender que deben predicar lo que se les enseñó. Y que no vayan a predicar cosas nuevas. Aunque bien tú podrías hablar de cualquier lado de la Biblia, eso ya no es predicar en el orden evangélico de la misión de la iglesia. Lo que necesitamos es hacer llegar a toda persona el mensaje para la hora actual. Fíjense en esto. Todos mis parientes reciben el mensaje del tercer ángel. Y a uno de ellos ya no le predico el tercer ángel. Simplemente le hablo acerca del tema del diluvio, de que en el pasado hubo esas cosas y se cumplieron profecías para los tiempos de Moisés. Y de pronto, esa persona me escucha, interesante, dice, pero no le toma más atención. No lo ve al mensaje con urgencia. Simplemente le gustó el tema. Y de pronto esa persona vuelve a su trabajo, sigue en sus ocupaciones, ni siquiera se imagina que estamos en el fin. Y ese día acaba sus días. ¿Qué pasó con esa persona? No logramos, ¿qué cosa? Rescatarla. ¿Por qué? Porque no le dimos el mensaje que era el mensaje de vida eterna. Así, lo que predicamos, lo que enseñamos puede determinar quién se salva y quién se pierde. Puede hacer que muchos pasen a la eternidad sin salvación. ¿Me dejé entender? Por eso es indispensable que tengamos que ubicar a la gente en el mensaje que es para la hora actual y a todos darles ese mismo mensaje. Supongamos que ustedes son todo el mundo, ¿ya? Todos los que están acá son todo el mundo. No hay más aparte de ustedes. Y entonces yo voy predicando a cada uno y le voy diciendo el mensaje del tercer ángel dice así, que te prepares porque esto ya viene, va a salir el decreto dominical, alístate. Y mientras voy predicando, dejo a 3 personas a quien no les predico lo mismo porque ya me cansé. Me aburrí de estar repitiendo tanto el tercer ángel. Y a esas últimas personas les hablo del hogar, les hablo de la familia, enamoramiento, noviazgo, ¿ah? Que también son temas que están en la Biblia, ¿no? Que se enseñan principios sobre eso. Y me quedo hablándoles sobre eso y no les doy el tercer ángel. ¿He terminado la tarea? ¿He cumplido la misión? ¿Puedo decir, ya prediqué a todos y Jesús no viene? No, no he terminado de predicar. Me cansé a la mitad. Yo no necesitaba buscar nuevos mensajes, porque mi mensaje era solo uno para todos. ¿Cuál? El tercer ángel. ¿Me dejé entender? Acuérdense de Jonás.
¿Se imaginan que hubiera caminado 2 días, porque eran 3 días de camino de la ciudad porque era grande? ¿Se imaginan que hubiera caminado 2 días predicando que Nínive va a ser destruida y el tercer día se ponga a hablar acerca del noviazgo y enamoramiento? ¿Qué hubiera pasado? No existía más Nínive, hubiera sido destruida. Porque entonces la gente no se hubiera arrepentido, no todos hubieran obedecido. De ahí que entonces los que van a ser enviados no pueden ser rebeldes. No pueden llegar a otro sitio y decir, ¿por qué yo tengo que estar predicando lo que me mandan? ¿Por qué yo tengo que estar diciendo lo que me dicen? No puede decir, porque se supone que ya recibió el mensaje y ahora eso es lo que hay que terminar de predicar al mundo. Si él dice eso, es porque no está capacitado. No aprendió cómo se tiene que predicar el Evangelio. Y por lo tanto, no puede estar en un puesto de autoridad reconocido por la Iglesia. Ningún neófito puede llevar la palabra de Dios. ¿Qué cosa es un neófito? Un aprendiz, ¿no? Alguien que todavía no tiene capacidad ni conocimiento para enseñar. Porque si va a ir a enseñar errores, se le juzgará por los errores. Muy bien. Segundo punto. Ser enviados para atender grupos de iglesia. Cuando ya ellos saben atender grupos pequeños, ahora ya pueden atender ¿qué cosa? Grupos de iglesia. Las primeras iglesias que van a atender obviamente van a ser iglesias pequeñas. Ya van a poder entonces decir a los hermanos, esta es la verdad, y ya van a poder responder preguntas de los hermanos. Cuando vamos a diversos sectores alejados, nos hacen preguntas a los hermanos cuando ven que predicamos, porque piensan que sabemos toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces los que están capacitados van a poder hacer ese trabajo. Y van a poder responder las preguntas y van a poder guiar a otros por el camino correcto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué cosa dice que es lo que tiene que tener un obrero? Destreza, para poder, ¿qué cosa? Trazar la palabra de verdad. Cuando hablamos de trazar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se acuerdan cuando en la antigüedad los barcos tenían a sus pilotos y marineros que veían el mapa y trazaban bien la ruta, ¿no? Si había un error, solo un error de una pequeña pulgadita o de medio centímetro incluso, en el trazado que se hacía del mapa, ¿dónde llegaba el barco? Porque los barcos se conducen por su brújula y de acuerdo con el trazado del mapa que se les da, ¿correcto? En el pasado estamos hablando. Entonces, si tú tenías la brújula, ya había un mínimo desvío en la línea del trazado del mapa, tú seguías esa línea y terminabas en otra isla o nunca llegabas. Así es, miles de barcos se perdieron así en la antigüedad. Un mínimo desvío y se metieron en una zona peligrosa. Una tormenta y se hundieron. O sea, si cuando tú predicas la palabra no dices exactamente las cosas como son, tú enviarás a la eternidad a miles de personas. Y Dios te reclamará por eso, porque entonces, por no ser diligente, hiciste perder a la gente. Así que se requiere de tener una preparación indispensablemente estricta. Y de ahí que por eso hemos dicho que es indispensable, ¿qué cosa? La escuela de profecía, ¿no? Para que ahí sepan exactamente lo que creemos. En la escuela de profecía solo se enseñan las creencias que tenemos hasta acá. Y eso es todo lo que hay que enseñarle a la gente. De tal forma que los que aprenden bien en una escuela se convierten en misioneros para el Señor. Muy bien, seguimos. ¿Por qué se nos está corriendo ahí la imagen? Muy bien. 3.
llevar a cabo campañas y semanas de oración. Después de que una persona ya puede atender los grupos de iglesia, ahora tiene que aprender a hacer ¿qué cosa? Campañas, ¿no? Es decir, ¿con qué temas? Solo con los temas del mensaje del tercer ángel. Nuestras campañas se centran más en eso. Otros temas ya los tocamos aquí en el interior de la iglesia. Raras veces hacemos algún tipo de campañas que sean específicas de algún tema, ¿no? Pero que son solamente de refuerzo para poder tener conocimiento en temas un tanto aislados de la verdad presente, ¿correcto? Cuando tenemos que hablar acerca, de repente, de temas para misioneros, temas de organización, son temas de fondo. De justificación por fe son temas de fondo. Pero los principales temas son los del tercer ángel, ¿correcto? Es decir, lo que despierta a la gente a darse cuenta del tiempo en que estamos viviendo y de la necesidad de su preparación para la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, llevar campañas y semanas de oración debe de ser parte de la enseñanza que da el predicador. ¿Para qué sirven las semanas de oración y para qué sirven las campañas? Estas sirven para atraer nueva gente. Cuando llegue un tiempo de campañas, los miembros de iglesia deben de saber que es el momento de traer a sus interesados. ¿Correcto? Ya debemos de estar siempre pensando antes de que llegue la campaña. Por ejemplo, ahora, ¿cuándo vamos a tener campaña? El próximo mes, ¿no es cierto? Porque ya viene, ¿qué cosa? El tiempo de Semana Santa. Entonces, para esa semana, ya nosotros debemos de estar buscando, ¿qué cosa? Nuevos interesados. Hay personas que ya quieren predicar, que ya quieren que se les dé grupos, pero ni siquiera han traído un solo interesado. Es decir, no tienen almas que hayan ganado. ¿Cómo podemos mandar a personas así a predicar? Si no saben ganar un alma, ¿cómo van a pararse delante de una iglesia? Van a hacer una predicación para ganar más almas. No van a poder, porque no saben ni siquiera cómo se gana un alma. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, por ejemplo, materiales como para que podamos ir a predicar, ¿no es cierto? El material del cursillo del tercer ángel. Es un material en el que a la gente solo le hacemos llenar cada uno de los temas. Y una vez que le hacemos contestar con su Biblia, le explicamos, en pocas palabras, lo que significa cada tema. Le hablamos acerca de Mateo 24, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que son cosas básicas. En ese tipo de mensaje no tienes mucho que explicar porque la Biblia responde todos los símbolos, ¿no es cierto? Solo es enseñarle a la gente texto con su significado. Eso es todo. Así de sencillo. De tal manera que cuando la gente aprende esos mensajes, ahora empieza a interesarse por venir a esta iglesia para poder saber quién les enseñó tanto a esas personas acerca de las profecías. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, nos vamos adiestrando. Aprendemos a ganar almas, cada uno de nosotros. Traemos nuestros interesados. Y al haber traído interesados, demostramos que somos capaces de poder enseñar a otros. No podemos poner de misionero a nadie si no sabe hacer esa tarea. ¿Correcto? Muy bien. Cuando hayan aprendido todo esto, pasan al punto número 4. Misioneros pagados. Misioneros pagados. Adelante, adelante. Muy bien. Entonces, entramos en esta cuarta parte. Ahora, hay misioneros que van a recibir, ¿qué cosa? Sueldo. ¿Correcto? Dice claramente la Biblia, para los que llevan el Evangelio, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 14. ¿Qué cosa hay que hacer? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuándo se aplica este texto? Cuando la persona ya está capacitada para llevar, ¿qué cosa? El Evangelio. Si es una persona
que sabe presentar 1, 2, 3, 4 temas, que de vez en cuando hace buenos llamados en la iglesia, ¿no? Predica bien, no se puede decir que ya sea un mensajero que pueda recibir sueldo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque predicar algunos temas y dar algunas exhortaciones de vez en cuando no te convierten en predicador del Evangelio. Simplemente estás dando a conocer algunos puntos tuyos hasta donde tú conoces de algunos temas. Entonces, ¿qué cosa te hace predicador del Evangelio? Cuando tú conoces el orden de los temas de la verdad presente. ¿Está claro? Cuando conoces y dominas todos esos temas, ahora ya puedes enseñarle a la gente, primero, los temas que la despiertan para buscar la salvación. Y segundo, los temas que tienen que ver con su crecimiento espiritual. Los temas que tienen que ver con su salvación son los temas que lo despiertan, que le hacen notar el tiempo en que estamos viviendo, es decir, la profecía. Cuando la persona despierta con las profecías y se ubica descubriendo que esta es la iglesia verdadera, ahora lo segundo que va a hacer es venir a prepararse en esta iglesia para poder llegar al cielo. Mira cómo funciona esto. Por ejemplo, hay varios institutos de preparación para la universidad. Vamos a tomar esa ilustración. Y tú buscas el mejor instituto. ¿Para qué? Para que te asegure que vas a ingresar a la universidad. Y para poder saber cuál es el mejor instituto, te agencias, preguntas por acá, preguntas por allá, y dices, ¿cuál es el mejor instituto? ¿Tú conoces cuál instituto hace que ingreses? Ah, sí, ¿sabes cuál? El fulano de tal. Corre ahí, ese es el mejor. Entonces, por la información que te dan de ese lugar, vas y te matriculas ahí para poder ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Igualito es con las iglesias. Hay cantidades de iglesias en el mundo, pero no todas son la verdadera. Solo hay una. ¿Por qué Dios no ha puesto más de una? Porque sería un Dios de confusión. Así que Dios solo ha puesto una. ¿Quién es la que tiene varias iglesias en el mundo? ¿Ah? Babilonia, por eso se llama confusión. ¿Correcto? Pero la iglesia verdadera solo es una en toda la tierra. Ahora, tú necesitas saber cuál es esa iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es aquella que va a estar, 1, profetizada. 2, que te va a enseñar la verdad que tiene que ver con este tiempo. 3, la iglesia que demuestre que todas sus doctrinas solo son sacadas de la Biblia y la Biblia sola. Porque se supone, a ver, escucha bien esto, un predicador, alguien que enseña la palabra, ¿de dónde la ha aprendido? ¿De dónde ha aprendido el mensaje? De la Biblia. O sea, yo no puedo venir a decirte, te voy a enseñar el Evangelio, pero ¿sabes qué? No con la Biblia. La Biblia a un lado, yo te voy a hablar lo que Dios me ha dicho, lo que el Espíritu Santo me ha dicho y mi experiencia. Entonces, ¿qué soy en ese momento? ¿Ah? Un falso mensajero. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo no puedo venir a hablar algo de mí sin que esté basado en lo que dice la Biblia. Se supone que para yo seguir a Dios tuve que buscar la Biblia porque es el único libro que me habla de Dios. Todos los demás simplemente lo mencionan. Pero voy a la Biblia y la Biblia me cuenta toda la historia de Dios. Todo lo que se conoce en esta tierra de Dios. Aparte de lo que dice la Biblia, cualquier cosa puede ser inventada. ¿Entiendes? Es decir, si alguien por ahí se presenta y dice, yo hablé con Dios y Dios me ha dicho, no creas mucho en lo que dice la Biblia. Vas a creer en lo que yo te voy a dar. Entonces yo le voy a decir a esa persona, me parece que te encontraste con el diablo, no con Dios. Porque Dios no contradice sus propias escrituras. ¿Está claro o no está claro? Ya. Entonces, para que alguien predique el Evangelio,
tendrá que estar basado en todo lo que enseña la Biblia. Y el mensaje del tercer ángel, para los que lo han oído, va a cumplir con toda esa exigencia que se pide para que sea el lugar donde está la iglesia verdadera. ¿Está claro? Es decir, tienes que escuchar la predicación para que ella te convenza con la profecía de que esta iglesia es la verdadera. ¿Ya? Entonces los que van a ir a predicar, lo primero que van a hacer es identificar a la iglesia verdadera, es decir, hacer que la gente se dé cuenta de cuál es la iglesia verdadera. Y cuando la gente ya identificó a la iglesia verdadera, entonces la gente viene acá a la iglesia porque quiere saber qué enseña esta iglesia verdadera para poder vivir bien. Y la segunda parte de los temas será enseñarle a la gente qué tiene que hacer para llegar ¿a dónde? Al cielo. Ahora, el cristiano ya tiene que aprender una cosa, que el cielo se empieza a vivir ¿dónde? Así es. Cualquiera que vive un ambiente celestial en la tierra está preparado para irse ¿a dónde? Porque ya aprendió a vivir en la tierra como se vive en el cielo. Ese es el caso de Enoch, de Elías, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a enseñar en el segundo bloque a la gente será esa preparación de cómo se vive un ambiente celestial en la tierra. Ya está. Ahora, una vez que esa persona está capacitada para enseñar así, ahora, ¿qué se dice de esa persona? Ya puedes recibir ¿qué cosa? Paguito. ¿Por qué? Porque ahora ya se te puede enviar, ya estás reconocido como alguien que conoce, ya puedes producir fruto en tus labores. ¿Se dan cuenta? En cambio, si nosotros enviamos a alguna persona a predicar, solo porque los hermanos nos dicen, ya envíenlo, el hombre está predicando bien, hace buena obra, deben mandar, páguenle su platita, su sueldito. Muy bien, lo enviamos. Y cuando lo enviamos no produce fruto. ¿Por qué? Por lo mismo que no está capacitado. ¿Ah? Porque hay que capacitarse. Al no producir fruto, entonces esta persona no puede recibir ¿qué cosa? Porque ¿de dónde se le va a pagar si no ha producido nada? ¿Ah? Pongan ustedes a una persona a trabajar en una de sus tiendas como administradora. Y entonces ustedes le dicen, al final de mes, por favor, me entregas las ganancias. Voy a ir a hacer arqueo. Y llega el final de mes y ustedes van a hacer arqueo porque es su tienda. Y les dice, no he vendido nada. Y entonces ustedes se quedan helados. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar para pagarte? Si no vendiste nada, no has producido nada, no tenemos de dónde dar dinero para pagarte. ¿Qué hacemos? Y para remate nos dice, y lo que pasa es que más bien cuando he estado ahí vendiendo, no sé, dice que me han sorprendido y se han llevado como 10 paquetes. Para remate eso más. O sea, encima que no produjo, todavía se hizo robar. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué le decimos a ese trabajador? No sirves para esta labor. Discúlpame, me estás haciendo perder. No puedo trabajar contigo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿igual sucede en las cosas de Dios o no? ¿Qué pasa si le enviamos a 2 predicadores? Van a predicar algún sector, no ganan almas y para remate todavía se les va gente de la iglesia. Y cuando regresamos encontramos la iglesia vacía. Y todavía nos dicen, no, lo que pasa es que nos están poniendo retos difíciles. ¿Cómo pues nos van a decir que tenemos que ganar gente y solo por eso nos van a pagar? No, pues es que no podemos todavía. Entonces esas personas están reconociendo que no están en capacidad de poder hacer la labor. ¿Se dan cuenta? Reclamar en favor de esas personas es pecar contra Dios. Porque estamos defendiendo a quienes no son útiles en esta causa. ¿Está claro? ¿Por qué sucede eso? Porque se fueron a hacer una obra que no era todavía para ellos. ¿Me dejé entender?
Así que muchas veces han dicho algunos, no, lo que dice, siempre te ponen alguna cita, algún pretexto para decir, por esto es que todavía no puedes recibir. No, no es ningún pretexto. Es por eso que se dan estas instrucciones que estoy tocando en esta tarde, para que sepamos cómo funciona la iglesia, cómo funcionan los predicadores. Ya la semana pasada yo he hablado de los predicadores laicos libres, ¿correcto? Que son los que todavía no están capacitados. Cualquier miembro que ya recibió el mensaje del tercer ángel en la iglesia, que ya conoce, ha escuchado, ya puede predicar a sus familiares y amigos, no hay problema, pero él no va a ser pagado por eso. Imposible. Esa es su obra personal. Como la mujer samaritana que se fue inmediatamente a comunicar lo que escuchó de Jesús. Esa es la labor de toda la iglesia. Todo miembro de iglesia está obligado, porque cada uno de ellos tendrá que tener su estrellita en su corona. ¿Correcto? Cuando tú recibiste la verdad, estás obligado a compartirla, porque nadie llega al cielo sin amar a su prójimo. Y el amor al prójimo es compartir la vida eterna. De gracia recibisteis, ¿qué dijo Cristo? Dad de gracia. ¿Correcto? Así que cuando recibes la palabra, compártela. Hechos capítulo 20, versículo 32, fíjense lo que dice allí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, la palabra de Dios es la gracia de Dios. Y cuando dice, de gracia recibisteis, ¿qué recibisteis? La palabra. Ahora, dadla también de gracia, es decir, compartid esa palabra, esa cosa que es gratis para la salvación. ¿Ah? Muy bien. Ahora, volvamos otra vez a la imagen. ¿Y qué sigue? Misioneros pagados. ¿Cómo ahora van a trabajar ellos? 1. Deben esperar su llamado por parte de los pioneros. ¿Por qué tienen que esperar su llamado por parte de los pioneros? Es decir, de aquellos que están a la cabeza dirigiendo. Porque estas personas deben de saber que es la iglesia en primer término, los miembros, los que van a querer que exista un predicador a quien se le dé apoyo económico. ¿Por qué? Bueno, supongamos que yo vengo a predicarles acá. Y yo les digo, hermanos, les voy a enseñar el mensaje de los tres ángeles. Y mientras yo les voy predicando, muchos de ustedes acá lo conocen. Unos cuantos son personas que recién lo van a escuchar. Y entonces, como ustedes ya conocen ese mensaje, yo les empiezo a predicar y de pronto les digo así, hermanos, en primer lugar, el sábado no es el sello de Dios. ¿Para qué tanto hacen de que es el sello de Dios? Hay que tener cuidado con el fanatismo, les digo, ¿no? Así que el sábado no es tan importante para salvarse. Claro, está en la ley, nadie dice que no, hay que guardarlo, pero no es tan importante. Más importante es el amor entre nosotros. Más importante es que estemos unidos en Jesucristo. Eso es más importante que el sábado. Entonces yo les predico así y todos comienzan a escuchar. Y los que conocen, de inmediato van a decir, este hermano está predicando blasfemias. Está diciendo cosas que no son. Esa no es la doctrina adventista del séptimo día. Él está dando su propio criterio, su propio ideal. Al predicar yo así, entonces van a reconocer que yo soy un falso, ¿qué? Profeta. ¿Se dan cuenta? Es decir, soy un falso predicador. No estoy predicando la verdad. Y entonces me van a desconocer. Y yo luego voy a ir a decir, ¿por qué me tratan así? Si yo estoy predicando, estoy dando todo mi corazón por la causa de Dios. Pero luego los hermanos van a decir, momentito, puedes estar dando todo tu corazón, pero no estás predicando la verdad. ¿Qué cosa hace falso mensajero a un mensajero? ¿El que es una persona mala? ¿El que es una persona dura? No, simple y llanamente el que no predica la verdad. ¿Está claro? Muy bien, así yo diga algunas verdades parecidas, pero no digo lo que es la doctrina, estoy totalmente perdido, estoy predicando falsedades. Pero ahora, la Biblia dice en Isaías 8:20, vamos a leer, fíjense lo que dice acá. ¿Cómo voy a saber cuando alguien me está predicando la verdad? A la ley y al testimonio.
si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué cosa es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Qué cosa es el testimonio? El espíritu profético, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, cuando dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es decir, si no hablan conforme a estas dos cosas, es porque no les ha, están en tinieblas, están en ignorancia de la verdad, no conocen, eso es lo que se me está diciendo. ¿Ah? Entonces, ustedes como miembros de iglesia, al escucharme lo que yo predico, ustedes van a juzgar lo que estoy enseñando. ¿Con qué van a juzgar? Con la ley y el testimonio. Entonces ustedes me van a decir, momentito hermano, usted dice que el sábado no es el sello de Dios, y yo le voy a decir, claro, no es el sello de Dios. Momentito, a ver, le voy a leer. Acá dice el sábado, la señal que Dios le dio a su pueblo. ¿Qué nos puede usted decir sobre eso, hermanito? Entonces yo voy a tener que mentir y voy a decir, claro, ahí dice, pero no es así. Entonces ustedes van a decir, no, este predicador es un mentiroso, ¿correcto? Y entonces van a venir los predicadores superiores y les van a decir, hermanos, ¿qué les parece el hermano que les hemos enviado, el que está predicando? Y ustedes van a decir, discúlpeme hermano, pero ese hermano que ha venido a mentir acá. Ha venido a decir que el sábado no es el sello de Dios. Ah, ya, entonces les van a preguntar, hermanos, ¿ustedes creen que este hermano podría recibir los diezmos y las ofrendas? ¿Y ustedes qué le van a responder? No. ¿Por qué? Porque no está predicando la verdad. Entonces, son ustedes, la iglesia, el pueblo, los que van a determinar quién recibe y quién no recibe. Una vez que ustedes digan, sí, el hermano predica lo que es correcto, porque siempre hay hermanos, repito, que ya tienen experiencia del conocimiento acá. Entonces todos ellos terminan diciendo así, hermano, si predica la verdad el hermano, nos gustaría que lo pongan acá para que nos pueda instruir. Entonces la iglesia es la que está solicitando, ¿correcto? Estamos hablando en la obra del misionero laico que va a ser reconocido oficialmente, ¿correcto? Entonces, una vez que la iglesia aprueba, ahora los que dirigen se reúnen. Y entre todos ellos hablan acerca de este hermano y del buen testimonio que tiene de su iglesia. Y entonces preguntamos a los hermanos, ¿ustedes han visto que sus labores hacen crecer la iglesia? Sí, hermano, porque nosotros traemos interesados y con las prédicas que nos da este hermano, los interesados se deciden y se bautizan. A eso quiere decir que su predicación da buen fruto. ¿Está claro? Eso es lo que se necesita del predicador. Entonces los que se reúnen, los superiores, terminan diciendo, vamos a llamarlo para poder dedicarlo a la obra del Señor. ¿Cómo se hizo con Pablo y Bernabé? ¿Correcto? En Hechos capítulo 14 se hace mención de cómo fueron llamados y cómo se les impuso las manos para que pudieran realizar la tarea de la predicación del Evangelio. Muy bien, una vez que pasan por este proceso, ahora deben tener buen testimonio de parte de sus grupos de iglesia, que ya también hemos visto, deben haber dado frutos en su trabajo, habiendo ganado almas. Ahora, cuando se le ponga para predicar en ese sector a ese hermano, vamos a ver cómo produce. Y entonces ese hermano va a tener que hacer labores, no solamente se va a ocupar del púlpito. Él va a ir a dar estudios bíblicos, que es la parte que le corresponde, y va a ir a buscar más almas hasta donde se pueda. Y va a hacer trabajar sobre toda la iglesia, porque si él solo va a ir y predica, y él solo se ocupa de traer almas y no hace trabajar a su iglesia, entonces el hombre no sabe administrar una iglesia. ¿Correcto? Entonces lo que se tiene que hacer es empujar al pueblo a que es el pueblo el que tiene que cumplir con la tarea de traer a los interesados. Cuando Jesús predicaba, ¿quién traía a los interesados? ¿Ah? ¿Se acuerdan?
¿Quién traía a los interesados cuando Jesús predicaba? Los discípulos, ¿no es cierto? Ellos se encargaban, iban jalando a la gente que estaba pasando por ahí, ¿no? Acérquense por acá, escuchen al maestro, está trayendo buenos temas, es un mensajero de Dios, es un hombre de Dios, es el enviado de Dios. Entonces toda la gente venía a ver qué cosa es este enviado. Dicen que es un Cristo, un Mesías, a ver qué cosa habla. Y cuando la gente lo escuchaba a Jesús, se convencía. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba todo lo que estaba escrito en la palabra. ¿Está claro? Esa es la forma en que la iglesia tiene que trabajar. Ahora, fíjense, supongamos que vamos a hacer una campaña y ustedes, que son los que tienen que traer interesados, no traen a nadie. Y ustedes solitos se vienen, ¿ya? Una vez que ustedes vienen para acá, para la iglesia, escuchan los mensajes de la campaña y vamos a predicar lo de siempre, porque seguimos predicando el tercer ángel hasta terminarlo. Y entonces cuando ustedes escuchen lo de siempre, ¿saben qué van a decir? ¿Para qué voy? Si van a volver a predicar los mismos temas. Además, ya me los conozco de memoria. ¿Quién dice eso? El egoísta. El que solito está perdiendo la entrada al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no va a salvar a ningún egoísta. Tú no puedes decir, van a decir lo mismo, porque tenemos que decir lo mismo. Porque tenemos que acabar de predicar a todos. Tú te tienes que encargar de traer a la gente. ¿Para qué? Para que ella escuche el mensaje que tú ya conoces. Y como tú ya lo conoces el mensaje, entonces tu interesado te va a decir, oye, ¿sabes que hay una parte donde dijo el predicador esto y esto y esto? No lo entendí muy bien. Y como tú ya conoces los temas, ¿qué vas a hacer? Sacas tu Biblia y le empiezas a ubicar en lo que no entendió. ¿Está claro? Ese es su trabajo. Ese ya no es el trabajo del predicador. El predicador, como su nombre lo dice, es el que anuncia la verdad. Te la dice toda la verdad. Y ahora, cuando la gente se va con sus dudas, porque a veces el predicador solo está una semana y desaparece. ¿Ah? Jesús, por ejemplo, pasaba por algunas ciudades y estaba un día, 2 o 3 días, ¿no es cierto? Y luego se seguía yendo. Entonces, aquellas personas que habían entendido su mensaje le comunicaban a las demás lo que habían oído. Así también es en la iglesia. Una vez que se da un ciclo de conferencias, un seminario de estudio, los que quedan son ustedes. Y ustedes son los que tienen que evangelizar a sus interesados y enseñarles lo que ustedes ya aprendieron. ¿Me dejé entender? Pero si tú te vienes todas las veces solito a la campaña y tú dices, no, pues es que no tengo interesados, ¿de qué te has ocupado todo ese tiempo entre campaña y campaña? ¿Ah? No has hecho nada. Y cuando Cristo venga te va a decir, bueno, está bien, no hablabas malas palabras, no mentías, no robabas, no adulterabas, está bien, no hay problema. Pero hijito, ¿cuántas almas salvaste? Porque ustedes saben que nadie va a tener una corona sin estrellas en el cielo. Cada estrella, ¿qué representa? A cada alma que ganaste, ¿no es cierto? Y todas las coronas, dice la mensajera del Señor, tenían por lo menos una estrellita, ¿eh? Mínimo. Y habían otras que estaban cuajadas de estrellas, ¿no? Ahora, si tú no buscas a alguien para predicar, tampoco vas a poderte ayudar a ti mismo, porque predicando a otros te vuelves más poderoso y puedes cumplir con los mandamientos de Dios con más facilidad. De ahí viene pues la ilustración que salvando a otros te salvas a ti mismo. Elena de White cuenta acerca de una persona, y esta la he contado varias veces, pero hay algunos que no la han oído. Cuenta acerca de una persona que estaba congelándose en el hielo, ahí en la Antártida, ¿no? Y entonces, mientras estaba congelando, ya se dejó morir, pues, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer, no? Y el hielo comenzó a taparla. Pero de pronto siente que más allá alguien decía, ayúdenme, ayúdenme.
Y con las últimas fuerzas levanta la cabeza y ve más allá otro que también estaba congelándose. Y que ya estaba peor que él, porque ya estaba cubierto. Entonces, con lo último de fuerza, se levanta, se acerca al otro y comienza a frotarlo. Y de tanto frotar al otro, comienza a calentarse él. Salvando al otro, se salvó a sí mismo. Así es la predicación del Evangelio. O sea, cuando tú le predicas a otra persona, comienzas a tomar fuerza, te consagras más a Dios, lo buscas en oración y te dedicas con más fuerza a Dios y vas camino derechito al cielo. ¿Viste? Pero si tú no le predicas a otro, muy pronto, tú solito en tus propios problemas te vas a ahogar. Porque no vas a tener respuestas, no vas a poder ayudar a otro. En cambio, cuando tú le das respuestas a otro y le dices, mira, así es el camino, no te preocupes, no te desesperes, confía en el Señor, mira lo que dice acá la Biblia. De tanto mostrarle a él, ¿sabes qué dices luego? Pero yo estoy igual que él. ¿Y cómo le he podido decir al otro que siga avanzando y yo no avanzo? Y es el momento entonces, cuando tú ¿qué haces? Dices, no, tengo que seguir avanzando. Si yo le estoy diciendo al otro que haga eso, ¿cuánto más pues tengo que hacerlo? Y es ahí donde tú tomas fuerza y puedes seguir avanzando y salvando a otros, te salvas a ti mismo. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Qué más? Haber levantado nuevos grupos, filiales, grupos pequeños, grupos de iglesia a iglesias. Ahora, cuando tú estás ya en una iglesia y se te pone para que puedas enseñar, ahora en ese sector donde estás, porque no es lo mismo ser un evangelista de los que ya están anteriormente, ¿no? Un evangelista es el que se va por cualquier lugar, ¿correcto? Porque va a abrir nuevos sectores, nuevos campos alejados a otras ciudades, países, ¿no? Mientras que los predicadores locales están determinados para un sector, para un lugar específico, donde en ese lugar, para terminar la obra, supongamos que es en todo el distrito de Vallecito, ¿ya? Entonces lo que se tiene que hacer en todo el distrito de Vallecito, ¿qué cosa es? Llegar con el Evangelio a cada persona del sector, ¿correcto? Hacer trabajar a la hermandad para regalar volantes, para invitar a la gente cuando hay una campaña. A muchas personas se les invita, ¿no? A veces no vienen, pero a veces escuchan a la distancia. Gracias a Dios que ahora hay por lo menos esto del Face, ¿no? Para que por ese medio por lo menos se pueda llegar a otras personas. Entonces con eso se termina el sector. Por ejemplo, lo que hemos hecho en estos últimos años, cuando se ha predicado en las zonas, por ejemplo, de Caima, en las zonas de aquí de Belaúnde, etcétera, ir casa por casa, ¿no es cierto? Hacer escuchar el mensaje y lograr que cada persona conozca la verdad y luego hacer una campaña. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos terminando de predicar hasta la última persona. Los predicadores en su sector deben hacer lo mismo. Deben hacer que se formen filiales, grupos pequeños, todo para que se pueda predicar y trabajar en el sector. Una vez que hayamos terminado todo el sector, de repente podemos ganar unos 5 o 6 de todo el sector. Ganarse 6 personas de todo un sector es ganar harto. ¿Ah? Bastante. Cualquiera diría que es poco, ¿no? Pero no, es bastante. ¿Por qué? Porque son 6 almas que se están convirtiendo a Dios. Y esos 6 van a poder movilizar a sus familiares, porque los van a despertar. Pronto, en lugar de 6, van a ser 100. Así es como avanza la labor del Señor. No hay otra manera, pues. Esa es la forma en que se predica y se enseña. Muy bien. Una vez que ya se ha formado eso, ¿qué cosas son filiales? Preguntan. Filiales son pequeños grupitos de personas a quienes hayamos interesado y las juntamos en alguna casa, en algún sitio, en algún lugar. ¿Correcto? Que no es lo mismo que decir grupo pequeño, ¿eh? Grupo pequeño está formado por un conjunto de hermanos de la iglesia, ¿eh? Que son miembros de iglesia y que ahí, entre todos ellos, buscan interesados. Filiales son las que uno solo busca interesados que puedan ser sus vecinos, amigos, parientes, no sé, y con esos formar un grupito de estudio. ¿Ah? Eso se llama filial. Muy bien. Y el punto 5.
hacer que sus oyentes diezmen, ofrenden y apoyen trabajando en sus grupos. A veces, al que se le envía a predicar, tiene miedo de decirle a la gente cómo funciona el sistema económico. Porque ustedes saben que el diablo está en oposición a la proclamación del Evangelio. Y entonces, ¿qué cosa busca Satanás? Que no avance la obra. Y una forma de no avanzar la obra es que no haya ¿qué cosa? Platita, dinero, economía. Entonces, ¿qué pasa? La gente comienza a decir dentro de la iglesia, ¿no? A ver, ¿para qué tanta plata? ¿A dónde van los diezmos? ¿Qué hacen con las ofrendas? ¿Ah? Y entonces Satanás siembra a esas personas y les dice, ahora diles que no tienes por qué dar, que tú puedes dar solo por ahí a los pobres el diezmo. Y ya está, ya estás haciendo la labor. Entonces, este predicador tiene que enseñar qué significa el diezmo, la ofrenda, el pacto y el donativo. ¿Correcto? El diezmo, ¿qué cosa es? Es el 10% de tus ingresos, ¿para qué? Para pagar a los que predican el Evangelio. Las ofrendas, ¿qué cosas son? Son donativos voluntarios que se dan aparte del diezmo y que van a servir para el mantenimiento de la estructura de la iglesia. ¿Correcto? Los pactos, ¿qué cosas son? Son acuerdos, por eso se llama pacto. Un pacto es un acuerdo. Son acuerdos entre los miembros de iglesia para hacer alguna actividad especial para poder continuar con la predicación. Por ejemplo, pactamos para sacar volantes, para sacar panfletos, etcétera, con la finalidad de poder terminar la obra. Donativos, donaciones, ¿qué son? Donaciones son todo dinero que tú quieras disponerlo para Dios, que no es diezmo, que no es ofrenda, que no es pacto, pero que tú quieres entregarlo para que la obra del Señor crezca. Ya sea en dinero, en efectivo, o ya sea en bienes. Algunos hermanos dicen, quiero regalar un lote para que ahí se construya una nueva iglesia. Esa es una donación. Otro hermano dice, quiero regalar bancas para una iglesia. Eso es donación. Quiero regalar un equipo, etc. Eso se llama donación, ¿correcto? Entonces, todo eso debe de predicar el que enseña, para que la gente aprenda a desprenderse para apoyar a la obra de Dios. Ya la gente se le tiene que aclarar que todo dinero, todo apoyo que da, es un tesoro que está haciendo ¿dónde? En el banco del cielo. Fíjate, la mensajera del Señor dice, cuando los salvados lleguen al cielo, de pronto se les va a entregar su mansión. Y juntamente con su mansión se les va a decir, esto que está aquí son todos los tesoros que hiciste en la tierra. Es decir, todo lo que tú diste en diezmos, ofrendas, donativos y pactos, todo eso es reconocido en el cielo y lo estás ahorrando en el banco celestial. Y cuando se llegue a la tierra nueva, todo eso se te va a entregar. Y se te va a decir, esto atesoraste en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces recién te vas a dar cuenta que haber invertido en las cosas del Señor fue la mejor inversión que pudiste hacer. Concluyo diciendo, Noé, cuando se le dijo que venía el diluvio, invirtió todo su dinero ¿para qué? Para construir ¿qué cosa? Su arco. Y cuando invirtió todo su dinero para construir su arco y pasó el diluvio, ¿cuánto ganó Noé? Toda la tierra. Y sí se quedó dueño de toda la tierra. Eso sí fue magnífico, ¿ah? Dios le estaba mostrando con eso que no fue en vano, que había hecho ¿qué cosa? Todo su ahorro para el barco. Es decir, ese ahorro le sirvió para salvarse él, para salvar su familia, y le sirvió para tener toda la tierra como posesión y herencia. ¿No es maravilloso? Muy bien, hasta aquí. Este tipo de obreros ya pueden recibir, ¿qué cosa? Pago cuando llegan a este nivel. Así que entonces hay que ascender de nivel ¿o no?
Sí, hay que ascender de nivel y debemos buscarlo. Si Cristo viene antes y no hemos llegado hasta ese nivel, no debemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque en el cielo continuará. ¿Correcto? Allá en la tierra nueva, todo va a seguir, el trabajo va a continuar. Los obreros de Dios van a seguir trabajando. Se preocuparon, se dedicaron para esa causa y no va a ser que se les trunque y que se les diga, ya eso fue en la tierra. No, no, no. Ellos van a seguir trabajando para las cosas del cielo. ¿Cómo será el desempeño de las labores en el cielo? No lo sabemos, ¿no? Son cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que se nos promete que se va a continuar. Lo que iniciaste en la tierra, lo continúas en el cielo, en la tierra nueva, llamémosle así. ¿Ah? Muy bien, vamos a pedirle a Jesús entonces que Él nos ayude para que todo lo que hemos aprendido en esta tarde quede grabado en nuestra mente y corazón.